Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya, una vez más, ¿verdad? Contentos, agradecidos con el Señor porque permite llegar hasta este estudio. También agradecido con ustedes que continúan compartiendo y viendo estos videos. Vamos entonces a poder comenzar con el tema de esta semana. No lo queremos hacer sin antes, ¿verdad? Recomendar que siempre tenga su Biblia, que tenga su librito de estudio, algo con que tomar notas y sobre todo que me acompañen a orar, así podemos recibir dirección y bendición de parte de nuestro Dios. Reverentemente hagámoslo. Señor, queremos darle gracias primeramente por el don de la vida que nos da, por permitirnos llegar una semana más, Señora, con este estudio. Gracias porque usted nos ha protegido, nos ha proveído todo lo necesario. Pero en este momento queremos especialmente pedirle sabiduría, Señor, para poder entender este estudio, para poder retenerlo en nuestra mente y también, Señor, poder aplicarlo a nuestras vidas. Quédese con cada uno de nosotros, se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les tengo una buena noticia, ¿verdad? Y la buena noticia es la buena noticia del juicio. Como pueden ver allí en este título de esta semana, la buena noticia del juicio. Vamos entonces a poder leer el versículo que viene allí de memoria y para eso lo vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Dice de la siguiente manera: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14 y versículo 7. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, ¿verdad? La Biblia es bien clara y si ha sido clara sobre algo es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano el juicio va a llegar y que será el mismo Dios quien va a ser el juez de toda la tierra y Él es el que va a aplicar esto. Así lo escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 14 y versículo 12, de la siguiente manera. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Si miramos esta cita, es un pensamiento que nos podría poner a pensar, ¿verdad? Nos podría poner un poquito nerviosos porque tenemos que dar cuenta. O sea, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Claro, tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, eso sí, hermanos, amigos, es un poquito aterrador. Porque Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, ya sea buena o ya sea mala, ese Dios es el Dios del libro de Eclesiastés, versículo 12 y versículo 14. Sin embargo, en la última instancia, el juicio revela la bondad y revela también la gracia de Dios. Y revela que Dios es justo, es misericordioso en la forma de tratar con las personas salvas e incluso en la forma de tratar con las personas perdidas. Es por eso que esta semana vamos a explorar los temas más profundos del juicio en relación con el gran conflicto que hay en todo el universo. Y veremos especialmente lo que sucede cuando el pueblo fiel de Dios se enfrenta al inevitable juicio que va a llegar. Vamos entonces a ver la importancia, amigos y hermanos, la importancia
de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, se centra en la culminación de ese conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde que desafió la justicia, la equidad e incluso la sabiduría de Dios, afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. Es por eso que el juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Y Apocalipsis 14:7, que lo acabamos de leer, nos recuerda: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué es importante que justo, oiga bien, justo después de mencionar el evangelio eterno, el mensaje del primer ángel habla del juicio de Dios? O sea, ¿qué tiene que ver el evangelio eterno con el juicio de Dios? Déjenme decirles, mis amigos, mis hermanos, que el evangelio y el juicio de Dios, ambas partes de este mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Porque si no fuera por el evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el evangelio eterno es nuestra única esperanza. Y no cabe duda de que de parte del contenido del evangelio es el anuncio, o sea, la advertencia de que hay un juicio que viene. Y durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo imposible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia de Dios, pero también este juicio revela la misericordia de Dios. Esto dice algo acerca de su amor, del amor de Dios, pero también dice algo acerca de su santa ley. Habla de la gracia, ¿verdad?, para salvar, y de su poder para librar. El juicio, cuando lo miramos en este contexto, es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a Cristo a través de esa cruz. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados en el cielo van a ser abiertos de acuerdo con el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 10. La verdad de todo esto, mis hermanos, es que nosotros somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leamos el Salmo 51, del versículo 1 al 4, escuche bien, amigo, mi hermano, búsqueme en su Biblia. Por favor, de todo corazón, le pido, tenga su Biblia, ábralo en el capítulo 51 del libro de Salmos, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Y escuche cómo el salmista escribe. Empezando del versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre estará delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El que escribe este salmo, el rey David, un hombre que reconoció
que había pecado contra Dios cuando se había metido en una relación, ¿verdad?, ilícita con Betsabé, y incluso había mandado a asesinar al esposo de Betsabé. Es tan grande la misericordia de Dios que David se arrepiente y escribe este salmo, y la parte del versículo 4, él se da cuenta que sí, aunque los hechos fueron hechos ¿verdad?, contra otra persona, el pecado en sí, lo que él había hecho era contra Dios. Es por eso que él puede escribir y decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. David apeló a la misericordia porque no tenía ninguna chance ante el juicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: pedir la misericordia ante, oiga bien, ante el juicio de Dios. Es por eso que vamos a ver cómo es que la misericordia y el juicio de Dios se revelan. Y estos se revelan claramente en la cruz. Porque la cruz y el juicio revelan que Dios es justo, pero también que Dios es misericordioso. Saben que la Biblia define el pecado como la transgresión de la ley, y eso exige la muerte del pecador. Pero la justicia declara que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ante esta reclamación de la ley, ¿verdad?, ya tenemos claro que la transgresión de la ley es pecado, pero la justicia de esta ley está reclamando también que el pecador pague con su vida. Pero la misericordia de Dios responde de esta manera en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23. Dice: el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido o abolirse, habría sido totalmente innecesaria que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay nadie quien reclame la muerte por ese pecado. Sin embargo, y bendito sea el nombre de Cristo, que su muerte establece que nosotros no somos culpables, porque Él toma nuestro lugar. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 12. Ahí nos va a decir cómo se nos juzga y qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación. Dice el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que las obras revelan nuestras decisiones, pero también revelan nuestra lealtad hacia Dios. Porque según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nosotros somos salvos únicamente por gracia, a través de la fe, no por obras para que nadie se vaya a gloriar. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos transforma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice en ese mismo libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10. O sea que nuestras buenas obras, empoderadas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero, oiga bien, testifican que nuestra fe es auténtica. Voy a repetir porque esto es súper importante que lo entendamos. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan,
pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Ahora, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesamos su nombre a sentir humildad, a escudriñar profundamente nuestro corazón, porque al estar de pie con esas ropas inmundas nos da a ver de que nosotros no somos aptos por nosotros mismos, ni siquiera de poder estar de pie en ese lugar. Porque los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, cuando nosotros reconocemos que no tenemos nada en sí, en nosotros mismos, para obtener la salvación, que no podemos ganar la salvación, no podemos comprarla, eso nos va a llevar a reconocer de que el único digno de darnos esa salvación únicamente por gracia es Cristo Jesús. Y esa salvación genuina nos va a llevar a esa transformación. Porque cuando nosotros nos encontremos más cerca, ¿verdad? Verán el carácter de Cristo sin mancha en nosotros. O sea, cuando las personas vean nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigirnos, cuanto más cerca vean el carácter de Cristo, mayor será el deseo de las personas de también querer ser transformadas. Y en nosotros tendremos pureza y santidad. Pero no será pureza y santidad nuestra, sino la pureza y la santidad de Cristo. Esto, aunque nosotros debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, como nuestra salvación y como nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Solo Cristo puede representar una intercesión eficaz en nuestro favor. Solo Cristo puede callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, en mis méritos, ni en los tuyos. Solo Cristo puede hacer esto, porque es únicamente a través de los méritos de Cristo que nosotros vamos a obtener la misericordia para este juicio. Vamos a ver una escena magnífica. Una escena magnífica. Saben que los libros proféticos, tanto de Daniel como el libro de Apocalipsis, son libros que se complementan. Y ellos, los dos libros, nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de esta tierra. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y el libro de Daniel revela a través de las profecías cuándo comenzó ese juicio. En Daniel 7, Dios reveló la historia del mundo al profeta, porque hay naciones que surgieron y naciones que cayeron. Hubieron poderes o perseguidores o poderes que oprimían al pueblo de Dios. Después de describir en estas profecías tanto a Babilonia como a Medo-Persia, a Grecia, a Roma, la desintegración del Imperio Romano y la persecución de la iglesia durante los 1260 años descritos en el texto allí en Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 25, que
va compaginado con el Apocalipsis 12 y versículo 14. Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá las cosas en su sitio. Y la atención del profeta se dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él recogerá todo mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios va a venir a corregir todo lo que está malo, a quitar todo lo que no es bueno. Y entonces Dios va a establecer un reino de justicia. En ese libro Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial. Y también pudo ver el trono de la Corte Suprema del universo, en donde Cristo, el único gobernante legítimo de este mundo, recibiría de su Padre el reino que era legítimamente de Él. Recuérdense que este reino, esta creación era de Dios, de Cristo. Pero el hombre falló y se lo entregó al enemigo. Vamos a leer textualmente unos versículos de capítulo 7 de Daniel. Síganme, por favor. Con la lectura vamos a leer el versículo 9, vamos a leer el versículo 10 y vamos a leer el versículo 13. Miren lo que dice. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cuando nosotros miramos aquí esta escena, vamos a ver el resultado final de este juicio, que también se encuentra en Daniel 7, 14, 26 y 27. Mire lo que dice. Recuérdense que lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Dice que en la visión, y vino aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿para qué lo hacen acercarse? Vamos a leer el versículo 14. Y le fue dado, mire lo que dice, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 26 y 27 se dice, de ahí de ese mismo capítulo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. ¿Por qué? Porque el derecho prevalece, la verdad triunfa y la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Escritura. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo de Dios. Revestidos de justicia, la justicia no propia, sino la justicia de Cristo. Porque en ese momento Jesús se acerca a su Padre Celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se le aglomeran alrededor del trono.
todo el universo de seres no caídos se asombra de esta escena del juicio. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto se terminará. Y la batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Claramente podemos ver que Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho. Es por eso que tiene sentido hoy en día confiar en la palabra de Dios sobre todo lo que está advirtiendo con respecto al final de esta tierra, porque Él viene con un reino eterno que nunca pasará, y el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros seamos parte de ese reino. Jesús es digno. ¿Sabe que en Apocalipsis 5, del 1 al 3, una vez más podamos poder ver un trono? Se menciona allí en Apocalipsis 5, ábralo, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos va ganando, y leer del versículo 1 al 3, pero allí se menciona un libro en ambos lados. Está sellado con el sello divino. Pero hay un problema. Nadie, oiga bien, nadie del cielo ni nadie de la tierra puede abrir ese libro. Los seres celestiales, los seres celestiales, ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque el asunto es grave. El asunto es grave, hermanos. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora, porque nadie puede abrir ese libro. Llora de angustia. Pero entonces, en medio de esa escena, uno de los ancianos que están allí se acerca. Se acerca uno de los redimidos de la tierra y pronuncia estas palabras de aliento para el corazón de Juan, pero también para nuestro corazón. Y le dice claramente: Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Y Juan contempla la respuesta final al problema del pecado, allí en Apocalipsis capítulo 5 y 5. Y aquí el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final, en el trono de Dios. Y uno de los ancianos le dice: no llores, no llores, Juan. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces dice Juan que él vio un cordero como si hubiese sido inmolado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 12. Porque cómo responde todo el cielo al anuncio de que Jesús es digno de abrir el libro, ese libro del juicio, y poder redimirnos. Dice el versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con toda tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y no nos has echado para nuestro Dios reyes. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero
que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios por eso. Porque Jesús, el Cordero de Dios, que ha sacrificado su vida por la salvación de todos los humanos, toma el libro del juicio y lo abre. Y todo el cielo está en alabanza. La victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal ofrecen salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios, porque habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. Ya no estaremos bajo el control del pecado. Y aún hay algo más alentador que eso. Porque Jesús mismo nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. Ahora ya no necesitamos temer, porque Jesús nos representa en el juicio y derrota a los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. El propósito del juicio no es descubrir los malos que somos, sino que el propósito de este juicio es revelar lo bueno, amoroso y misericordioso y justo que es Dios. Una vez más, después de estudiar todo esto, hay que reflexionar sobre la gran esperanza que tenemos en el juicio, que tenemos a Jesús como nuestro sustituto. Es por eso que nosotros tenemos que mirar todas estas cosas. Tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta, mis amigos, mis hermanos. Es hermoso saber de que sí, tenemos un sustituto que no solo nos libra de todo ese juicio horrible, sino que tenemos un sustituto que anhela que nosotros vengamos a Él. Un sustituto que nos quiere dar esperanza, paz, pero sobre todo vida eterna. Saben que ha habido hoy en el mundo, y cuando hablo del mundo voy a hablar del mundo cristiano, ha habido tan poca abnegación, ha habido tan poco compromiso por amor a Cristo, que muchas veces la cruz queda casi completamente olvidada. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la negación y el compromiso, nuestra fe no llegará nunca a ser firme. Y no podremos conocer la paz de Jesús, esa paz que Él únicamente nos puede dar, ni el gozo que proviene de esa victoria que Él alcanzó. Porque es en Cristo y únicamente en Cristo que nosotros podremos tener todo lo que necesitamos para nosotros en esta vida. Y lo que constituirá el gozo del mundo que está por venir. Porque todo el dinero del mundo no comprará el don de la paz. No comprará el descanso, no comprará el amor. Nosotros recibimos estos dones por la fe en Cristo únicamente. No podemos comprarlos de Dios. Es más, ni siquiera tenemos nada para poder comprarlos. Porque nosotros somos la propiedad de Dios. Pues la mente, el cuerpo y el alma han sido comprados por el rescate de la vida del Hijo de Dios. Fue Él el que tomó nuestro lugar. Fue Él el que pagó con su vida. Fue Él mismo el que
puso a un lado su corona real, se revistió de humanidad, a fin de que por medio de la humanidad pudiera elevar a cada ser humano. Jesús puso su corona a un lado, Jesús puso su divinidad a un lado y tomó forma de hombre para caminar entre nosotros, para poder sustituirnos ante la demanda de la ley de nuestra vida. Y es por la gracia de Cristo que nosotros podemos ser fortalecidos y podemos ser transformados para, aunque que somos imperfectos, podemos llegar a ser nosotros completamente perfectos en Él. El Salvador se representa ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado, decía Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Saben que dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el anegado sacrificio de amor. Ese león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia. Ese león es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para aquel que lo recibe con obediencia y fidelidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder nosotros tomar ese sacrificio, tomar ese sacrificio de Dios por lo que es y dejar que nos transforme, dejar que sea Dios, como decía el apóstol, que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo el que vive en mí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Muchas gracias por haber estudiado junto aquí con este video. Por favor, yo les pido de todo corazón que lo compartan. Yo les pido de todo corazón igualmente que dejen su like, que dejen algún comentario. Esto nos ayuda a que el video sea sugerido a personas que andan buscando este contenido. Y recuérdense, por favor, ya no queda mucho tiempo. Estaremos aquí la otra semana, si Dios lo permite, y si Él no ha regresado, para seguir estudiando y preparándonos. Pero, como les digo siempre, si usted dice, mi amigo, mi hermano, que usted ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.